Bueno, vamos a seguir entonces con los ejercicios de repaso ahora correspondientes al taller número 8. El taller número 8 inicia con la parte de ondas, que van a continuar en el taller 9, ¿sí? Pero en el taller 8 lo que vamos a hacer es abocarnos al concepto de onda, a definir sus diferentes parámetros, y en particular vamos a hablar del sonido. El sonido, recordemos, como ustedes van a también ir viendo a medida que respondan las preguntas conceptuales y lo que ya vieron en la teoría, el sonido es una onda de tipo mecánica, es decir, necesita un medio para propagarse. Es una onda emitida por una fuente que provoca una perturbación en el medio y que va a tener diferente velocidad de acuerdo al medio en el que esté transmitiéndose. Recordemos también que es una onda de tipo longitudinal, ¿sí? Porque su vibración, la vibración de las partículas, la perturbación que produce, está dada en la misma dirección que la transmisión de la onda. Si nos abocamos ahora a la parte de ejercicios de repaso, van a tener un primer ejercicio que es para contestar la opción correcta. Y después tienen 3 ejercicios más para practicar un poco el concepto de longitud de onda y de velocidad. En el taller ustedes sobre todo trabajaron en longitud de onda y velocidad más que nada. Así que un poco lo que vamos a hacer ahora es conceptualmente comparar en un gráfico, sobre todo en este primer ejercicio, para fijar esos conceptos. Fíjense, en el ejercicio 1 dice: dado las siguientes 4 ondas, que bueno, yo traté de reproducir lo mejor posible acá, marque las opciones correctas. Tenemos A, B, C y D. Las 4 ondas dicen, en la parte A dice, las 4 ondas presentan la misma frecuencia. Recordemos frecuencia. Frecuencia, que la podemos encontrar con la letra griega nu, o también la podemos encontrar con la F, corresponde al número de ciclos, ¿sí?, por unidad de tiempo para una onda. Número de ciclos o vibraciones por unidad de tiempo, que en general estamos hablando en segundos. Eso, 1 sobre segundos, es hertz. Es la unidad de frecuencia que vamos a manejar. ¿A qué le llamamos ciclo? Por ejemplo, para una onda es entre 2 puntos equivalentes, ¿sí? Por ejemplo, podríamos ver acá, la onda sube y vuelve al mismo punto, eso sería un ciclo. O entre 2 crestas sería también un ciclo. Entonces, la cantidad de ciclos por unidad de tiempo va a corresponder a la frecuencia. Y a su vez después tenemos el concepto de periodo, que es inverso a la frecuencia, que es el tiempo en que tarda en hacer un ciclo esa onda determinada, ¿sí? Porque acá tenemos ciclos sobre tiempo, bueno, acá nos queda tiempo inverso, tiempo por ciclo, ¿sí? O sea, el tiempo que tarda en realizar un ciclo, eso sería el periodo. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, la parte A sería incorrecta. Si miramos, no todas tienen la misma frecuencia. Acá abajo, en el eje de las X, tienen el tiempo. Por lo cual vemos que D tiene mucho mayor cantidad de ciclos por unidad de tiempo que las demás. A y B son bastante parecidas, pero a medida que bajamos, aumenta la frecuencia, con lo cual sería incorrecta. La parte B dice, la onda D tiene mayor frecuencia que la onda C, ¿sí? Es correcta, es lo que estábamos hablando recién. En la parte C dice, la onda A tiene mayor periodo que la onda C. La onda A y la onda C, vamos a comparar la A con la C. Lo que vemos con respecto a la frecuencia, primero, es que C tiene mayor frecuencia que A, porque tiene mayor cantidad de ciclos por unidad de tiempo, ¿sí? O sea que A tiene menor frecuencia que C. Entonces, si tiene menor frecuencia, lo que A tiene es mayor periodo que C.
Es decir, tarda más tiempo en realizar un ciclo. Con lo cual, la pregunta C es correcta. La D dice, la longitud de onda es la distancia entre la cima de una onda y la cima siguiente. Yo se los dibujé, bueno, se los marqué acá, de cima a cima. Sí, eso es, si midiéramos ya acá en distancia, eso es lo que definimos como longitud de onda, ¿sí? También podría medirlo siempre entre dos puntos equivalentes, también lo mido como longitud de onda, pero en ese caso también sería correcto decir que es entre cima y cima. La E dice, la amplitud de una onda es la distancia entre la cima de una onda y la siguiente, o sea, lo mismo, pero está diciendo que ahora eso es la amplitud. Eso es incorrecto. La amplitud tiene que ver con, digamos, con la altura, si se quiere, de la onda, ¿sí? Es esta altura. Eso correspondería a la amplitud de la onda. O sea que eso sería incorrecto. La F dice, las 4 ondas presentan el mismo periodo. Incorrecto. Si dijimos que tienen distinta frecuencia, también va a ser distinto el periodo entre ellas. H, si conocemos la frecuencia y la longitud de onda, podemos calcular su rapidez. Bueno, este es el concepto con el que más trabajaron en el taller, que tiene que ver con la rapidez o velocidad de la onda. Por ejemplo, medida en metros sobre segundo, como toda velocidad, esta es una opción. Kilómetros por hora, hay distintas formas de expresarla. Bueno, la longitud de onda es una longitud, podría estar en este caso en metros, y esto dijimos 1 sobre segundo o hertz, ¿sí? Con lo cual vemos que está bien, nos queda metros por 1 sobre segundo, nos queda metros sobre segundo. Es decir, que si conocemos la frecuencia y la longitud de onda, haciendo el producto podemos calcular la rapidez de la onda, o sea que sería correcto. Y dice, si las ondas corresponden a diferentes tonos de la onda D, que tiene mayor frecuencia, será más agudo que B. Efectivamente, mayor frecuencia corresponde a tonos agudos, menor frecuencia a tonos más graves. Y la J dice, la onda D será el sonido más grave. No, la onda D va a ser el más agudo, ¿sí? Que es el de mayor frecuencia. Bueno, hasta acá esta primera parte. En el ejercicio 2 nos muestra una figura como esta, donde dice, la figura corresponde a una foto de una onda que se propaga hacia la derecha una distancia de 6 metros, ¿sí? O sea que entre este punto y este punto, si esto fuera X, tenemos 6 metros. Con esta información podemos señalar que la longitud de onda es, y nos da 4 opciones. Entonces, con lo que aprendimos de ondas, podemos mirar que acá lo que tenemos es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ¿sí? O sea que si yo pudiera, tuviera bien la distancia, divido 3 ciclos, yo puedo decir cuál es la longitud de onda, ¿sí? En este caso, yo sé que la onda avanzó en esos 3 ciclos 6 metros. Entonces, si yo a 6 lo divido por 3, que es el número de ciclos, me va a dar directamente la longitud de onda, que sería la opción de 2 metros. ¿Por qué? Porque así como dijimos que la longitud de onda era la distancia entre 2 crestas, por ejemplo, o 2 cimas, en realidad estrictamente estamos diciendo que lambda es en la distancia, lambda se le llama esta letra griega,
es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda, ¿sí? Que podrían ser bien este con este, donde la onda recorre un ciclo. Tiene su cima y tiene su valle. Entonces, si esto es lambda, y acá tuve 6 metros, lambda me va a dar 2 metros. Ese sería el primer ejercicio. En el ejercicio 3 dice, la onda que se muestra es emitida por un vibrador de 60 Hz. Calcular la velocidad de dicha onda. ¿Sí? Acá lo que tenemos es, en el ejercicio 3, yo hice el mismo dibujito, otra vez por lo menos. Tengo en el I la altura, digamos, recuerdan cuando definimos amplitud. En este caso está en milímetros, ¿sí? La amplitud para esta onda sería de 3 milímetros. Y en el eje de las X tengo centímetros, ¿sí? Y me dice que la frecuencia de este vibrador es de 60 Hz. Calcular la velocidad de la onda. Si recordamos la fórmula de velocidad o rapidez, decimos que es igual a lambda por, o sea, la longitud de onda, por la frecuencia, la podríamos encontrar así, o F también, ¿recuerdan? Vamos a poner F. Entonces, lo que queremos calcular es la velocidad. La frecuencia ya la tenemos, son 60 Hz. ¿Podemos de este gráfico saber lambda? Si ustedes miran, acá tenemos en centímetros. O sea que acá tenemos 1 centímetro, acá tenemos 2 centímetros, ¿sí? Si ustedes se fijan, entonces un ciclo lo tenemos a los 2 centímetros. Con lo cual, la velocidad va a ser igual a lambda, que es de 2 centímetros, lo puedo expresar así primero, por 60, 1 sobre segundo. Eso me da igual a 120 centímetros sobre segundo. En este caso acá están todas expresadas las opciones en metros sobre segundo. ¿Cómo lo paso? Bueno, divido acá por 100, ¿sí? Si yo sé que 1 metro es igual a 100 centímetros, 120 centímetros son igual a 1,20 metros. Entonces esto es 1,20 o 2 metros sobre segundo, ¿sí? Que sería la opción A. Bueno, eso para el ejercicio 3. Y para el ejercicio 4, vamos a mirar acá, así no se nos mezcla. El ejercicio 4 es muy parecido al ejercicio 2. También nos muestra una onda y 2 puntos. Una onda que la estoy viendo entre A y el punto B. Dice, la onda de la figura se propaga hacia la derecha también, hacia la derecha, y emplea 5 segundos en recorrer la distancia entre A y B. Antes acá teníamos la distancia, bueno, ahora nos da cuánto tiempo tarda en ir desde A B. Nos dice que son 5 segundos. Entonces, lo que nos pregunta es el periodo de la onda medido en segundos. Recordemos que el periodo era el tiempo necesario para un ciclo, ¿sí? Vamos a borrar un poquito acá. Bueno, seguimos por acá. Entonces, recordando, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y es igual al tiempo, ¿sí?, que tarda en hacer un ciclo. Nosotros acá podríamos calcular la relación para poder calcular el periodo de esta onda, que es lo que nos está pidiendo. Sabemos que 5 segundos tardó esta onda en hacer, veamos cuántos ciclos. 1, 2,
3 ciclos, ¿sí? Entonces, haciendo esta relación, que nos va a dar esos 1,67 o 66 periódicos, redondeando así, va a ser el periodo de esta onda. Es decir, que si yo sé cuántas vibraciones o cuántos ciclos hizo en un determinado tiempo, haciendo esa división, el tiempo dividido el número de ciclos, sé cuánto tarda esta onda, cuánto tiempo tarda en realizar un ciclo, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería la parte de ejercicios de repaso, que tiene que ver sobre todo con poder reafirmar los conceptos de onda, como sobre todo longitud de onda, velocidad, frecuencia y rapidez, y periodo, perdón. Y bueno, y en esta parte de sonido, recordar onda mecánica, que necesita un medio para propagarse, y no se olviden de repasar toda la parte conceptual, ¿sí? Muchas gracias.